todos, soy Javier Courel, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. En este vídeo vamos a aprender a describir una muestra. Como vimos en el vídeo anterior, la estadística nos permite estimar lo que ocurre en la población a partir de la observación de una muestra de participantes. Así, por ejemplo, si quisiéramos conocer la prevalencia de obesidad en el mundo, podríamos estudiar a miles de personas y no necesariamente a los 7,6 mil millones de habitantes del planeta. Cuanto mayor sea la muestra, más aproximadas serán las estimaciones que hagamos, y cuanto más específicas, mejor. Antes de ponernos a coger datos como locos, es necesario que nos planteemos muy bien el problema y que nos pongamos al día sobre el tema. Por ejemplo, relacionando la actividad física y la obesidad, una de las primeras preguntas que nos pueden surgir es cuál es el estado de salud de las personas con obesidad en el mundo. Para ello, podríamos recoger información de personas que ya padezcan de obesidad y hacernos una idea de si están mejor o peor que el resto de la población. Además, una vez tengamos esta información, podríamos identificar si existe algún tipo de asociación entre estos niveles de actividad física o de ejercicio físico y la obesidad. Por ejemplo, sabemos que bajos niveles de actividad física están relacionadas con un mayor riesgo de padecer obesidad. Una vez que tenemos ya esta información, podemos dar el siguiente paso y tratar de establecer relaciones causa-efecto a través de intervenciones, como por ejemplo qué tipo de ejercicio físico resultaría más eficaz para mejorar la salud cardiovascular en personas con obesidad. Supongamos que queremos estudiar cuál es el estado de salud de las personas con obesidad en el mundo. Los últimos datos nos informan de que hay más de 650 millones de adultos con obesidad en el mundo. Por lo tanto, deberíamos de imprimir muchos papeles o mandar muchos emails o hacer muchas medidas que nos complicarían bastante la tarea. Gracias a la estadística podríamos definir unos criterios de inclusión y exclusión y seleccionar una muestra de participantes sobre los cuales podríamos hacer una estimación de la población mundial. En una primera aproximación del problema podríamos reclutar a 12 participantes, por ejemplo, mayores de 18 años y que padecieran de obesidad. Si quisiéramos afinar un poco más en nuestra estimación, podríamos reducir la edad de los participantes y solo reclutar a aquellos que tengan entre 30 y 50 años. Imaginemos que después de aplicar estos criterios de inclusión, tuviéramos 10 participantes. El objetivo de esta investigación, por tanto, será conocer el estado de salud de las personas con obesidad. Para ello, reclutaremos a 10 participantes con unos criterios de inclusión, en este caso mayores de 18 años, entre 30 y 50, y que padecen de obesidad. Estas participantes completarán dos pruebas, una de ellas un test de fuerza máxima de sentadilla y otro le mediremos la composición corporal para establecer el porcentaje de grasa. Una vez obtengamos estas medidas con instrumentos fiables y validados, aplicaremos 4 estadísticas descriptivas para describir el estado de salud de esta muestra a través de la moda, la mediana, la media y la desviación típica. En este caso hemos utilizado el Microsoft Excel para organizar la información y colocar las puntuaciones de los participantes en cada una de las medidas que les hemos tomado. En este caso, en cada participante tiene una medida de edad, de test de fuerza de sentadilla de una repetición máxima y de porcentaje de grasa. A estas 3 medidas les vamos a aplicar los 4 estadísticas de dispersión. La moda, que será el valor que más se repita, la mediana, que será aquel valor que divida la muestra en dos mitades exactas, el 50%, la media, que será un equilibrio de los valores o el promedio de todas las medidas, y la desviación típica, que nos va a mostrar la dispersión de las puntuaciones alrededor de la media. Para calcular la moda podríamos simplemente contar aquellos valores que más se repitan. Por ejemplo, en la edad tenemos 3 participantes con 46 años, en el test de sentadilla tenemos a 3 participantes que levantaron 70 kilos y en el porcentaje de grasa tenemos igualmente a 3 participantes con un 42%. El programa Excel te permite utilizar la fórmula que veis a la derecha, en la que seleccionando la columna que queremos evaluar, directamente nos va a extraer el resultado. Para conocer la mediana hemos ordenado la variable porcentaje de grasa de menor a mayor, de manera que tenemos el mínimo valor en 40% y el máximo valor en el 49%. La mediana es aquel valor que nos va a dividir la muestra en dos mitades exactas al 50%. En este caso vemos que el valor 42 me permite dividir la muestra hacia arriba y hacia abajo en dos mitades. Si hiciéramos esto mismo con la variable de 1rm sentadilla, observamos que no hay un único valor que me permita establecer esta división.
De manera que podemos calcular la media de estos dos valores y tomarlo como mediana. Así, por ejemplo, en este caso, la mediana será la media entre 73 y 74. Por tanto, 73,5. Esto mismo ocurre con la variable edad, en la que no hay un valor intermedio que me permita dividir la muestra. Por tanto, calcularé la media de estos dos valores intermedios, la media de 34 y 42, que será 38. Desde luego, el valor más típico que nos vamos a encontrar cuando acudamos a cualquier artículo científico va a ser la media. La media corresponde a un valor que equilibra todos los valores. Corresponde la suma de todas las puntuaciones dividido por el número de casos. En nuestra muestra, por ejemplo, en la variable de sentadilla, la suma total de los kilos levantados fueron 771. Si lo dividimos entre los 10 participantes, nos da una media de 77,1 kilos. La media la podemos calcular con la fórmula promedio y seleccionando las columnas que queremos evaluar. No obstante, la media por sí misma, aunque nos da una información interesante, puede estar algo secada y no representa una medida muy aproximada de la realidad. Fijaros, por ejemplo, que aunque la media de kilos levantados en sentadilla ha sido de 77,1, no tenemos ningún participante que realmente haya levantado esa cantidad de peso. Por tanto, es necesario aplicar un intervalo de confianza al valor de la media para poder estimar con una mayor precisión el comportamiento de la población. Por ejemplo, la desviación típica, utilizando la fórmula que encontráis a la derecha, nos va a dar el promedio de los errores de cada uno de los valores. Dicho de otro modo, la dispersión de cada una de las puntuaciones respecto a la media. Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a poner un ejemplo con la variable edad. En este caso, en la columna B hemos incluido la edad de cada uno de los 10 participantes. En la columna C, en verde, está marcada la media total de la muestra, en este caso 38,7. Y en la columna D, en amarillo, X menos M representa la diferencia de cada una de las edades de los participantes respecto a la media. En el gráfico de la derecha, que luego aprenderemos a hacer, cada puntito representa la edad de cada uno de los participantes. En el eje Y están marcados los valores, la línea verde representa la media, en este caso 38,7 de nuestra muestra, y las flechitas amarillas representan esos errores o esa dispersión de cada uno de los participantes respecto a la media. Así, por ejemplo, el participante 1 se aleja 5 años de la media, el participante 2 se alejaría 7 años por debajo de la media, los participantes 3 y 4 estarían 7 puntos por encima de la media y así sucesivamente. Sería lógico pensar, por tanto, que si calculáramos el promedio de esta columna D, es decir, de las diferencias de las puntuaciones de cada uno respecto a la media, podríamos tener la desviación típica y conocer cuánto se aleja cada valor de la media. Sin embargo, podéis probarlo, si calculáis la suma o el promedio de estos valores os va a dar un valor un poco extraño. Efectivamente, la suma y promedio de estos valores da 0. Por tanto, para poder calcular la desviación típica es necesario elevar estos errores al cuadrado, que sería la columna E. Una vez que tenemos estos errores al cuadrado, deberíamos dividir la suma de todos estos errores, que aparecen abajo en gris en la fila 14, por el número de participantes menos 1. En este caso, como tenemos 10 participantes, lo dividiremos por 9. Este valor de 56 es lo que conocemos como varianza, que seguro que a algunos os suena este término. La raíz cuadrada de este valor, de la varianza, será la desviación típica. No obstante, siempre puedes utilizar la fórmula del Excel que te dejo a la derecha para ahorrarte este tipo de cálculos. Pero es muy interesante que conozcáis que la desviación típica se calcula a través de la dispersión de la diferencia de los valores de cada puntuación respecto a la media. Como hemos dicho antes, la media por sí misma no nos da mucha información y además puede estar secada. Por tanto, es más interesante aplicarle un intervalo de confianza para obtener información más aproximada de la realidad. Si, por ejemplo, sumáramos y restáramos a la media la desviación típica, en este caso a 38,7 le sumamos y le restamos 7,5, tendríamos un intervalo de confianza de entre 31 y 46 años. A la derecha en el gráfico observamos cómo la mayoría de los puntos efectivamente están dentro de este intervalo de confianza. Ahora que conoces estos 4 estadísticos, te resultará muy sencillo poder interpretar los resultados del test de sentadilla. Por ejemplo, la mayoría levantaron 70 kilos, fue el valor más repetido, la moda.
la mitad de ellos levantaron más de 73,5 kilos, la mediana. El promedio de todos los kilos levantados fue de 77,1 kilos y la dispersión, la desviación típica de los puntos respecto a esta media fue de 12,7 kilos. Como hemos visto anteriormente, la media en sí misma nos da un valor poco aproximado. Por tanto, sería mucho más interesante aplicarle un intervalo de confianza, al igual que hicimos con la variable de edad. En este caso, el intervalo de confianza de media más menos desviación típica nos da unos valores de entre 64,4 y 89,8 kilos. Recordemos que el objetivo de nuestro estudio era conocer el estado de condición física de personas con obesidad. Por tanto, con estos resultados podríamos concluir que nuestros participantes de media levantaron entre 64 y 90 kilos. Ahora bien, ¿no os parece un margen demasiado amplio? Para saber si nuestra muestra es homogénea o puede haber algún participante que nos esté afectando nuestras estimaciones, podemos identificar los valores extremos o outliers a partir de un intervalo de confianza al 95%. Para calcular el intervalo de confianza al 95%, multiplicaremos la desviación típica por 2 y la sumaremos y la restaremos a la media. Para poder identificar aquellos valores que estén por encima o por debajo de este intervalo de confianza, podemos diseñar un gráfico como el que hemos visto anteriormente, donde cada puntito represente el valor de cada participante, una línea verde marque la media, las líneas amarillas marquen el intervalo de confianza de la desviación típica y unas líneas azules nos van a marcar el intervalo de confianza al 95%, es decir, sumándole y restándole el doble de la desviación típica. Siguiendo con las indicaciones anteriores y dándole un poquito de cariño al formato, podríais tener algo parecido a este gráfico. Ahora ya sí vemos claramente que el valor del participante número 2 se encuentra por encima del 95% de los casos, es decir, muy alejado de la media del resto de participantes. Ahora bien, ¿este valor lo podemos considerar un valor extremo o no? Fijaos que al eliminar este valor, todos los puntos se agrupan respecto a la media y la desviación típica disminuye considerablemente. ¿Por qué ocurre esto? Acordaros que la media se calcula a partir de las puntuaciones de todos los participantes, por lo tanto, valores muy altos o muy bajos van a afectar a la media. Asimismo, la desviación típica se calcula a partir de los errores de cada puntuación respecto a la media. Por tanto, una media más alta o más baja va a determinar la desviación típica. En este caso, fijaros como antes con el valor extremo teníamos una media de 77 kilos y una desviación típica de 12,7 y ahora, eliminando ese valor extremo, nuestra media ha disminuido considerablemente y la desviación típica se ha reducido de 12,7 a 3,4. Si aplicamos el intervalo de confianza sumando y restando a la media la desviación típica, vemos cómo hemos pasado de un intervalo de confianza de 64 y 89 kilos a 69 y 76 kilos. La decisión de mantener o eliminar un valor extremo dependerá de las características de cada investigación. No obstante, lo deseable será que nuestros participantes en situación inicial tengan una desviación típica muy pequeña, de manera que podamos realizar estimaciones un poco más precisas, ya que la muestra será más homogénea. Y ahora viene un punto muy interesante. Conociendo la media y la desviación típica de una muestra, podemos calcular de manera individual la posición de cada uno de los participantes respecto a la media, en lo que conocemos como el Z-score. Es decir, a cuántas desviaciones típicas está mi puntuación respecto a la media de una muestra. Con un ejemplo práctico lo vamos a entender mucho mejor. Supongamos que hemos terminado nuestro experimento incluyendo a los 10 participantes. La media y desviación típica de nuestros participantes en el test de sentadilla fue de 77,1 más menos 12,7 kilos.
Conociendo estos resultados, podemos calcular las puntuaciones de dos participantes nuevos o de dos personas que queramos comparar. Por ejemplo, si una persona con obesidad entre 30 y 50 años que no haya participado en nuestro estudio levantara 92 kilos, podríamos comparar sus resultados respecto a la muestra de nuestro estudio. En este caso, a los 92 kilos le restaríamos la media de la muestra, 77,1, y el resultado lo dividiríamos por la desviación típica, 12,7 kilos. Nos daría un Z-score de 1,17. Si hiciéramos esto mismo con una persona que levantara 78 kilos, nos daría un Z-score de 0,07. Es decir, la persona que levantó 90 kilos estaría un poco más fuerte que los demás y la persona que levantó 78 kilos estaría prácticamente en la media, ya que recordemos que un Z-score de 0 representa el valor medio de la muestra. Sin embargo, recordemos que estos valores de desviación típica se vieron afectados por la presencia de un valor extremo. Al eliminar este valor, nuestros datos de media y desviación típica disminuyeron considerablemente. Si recalculamos los Z-score para esta nueva distribución, vemos que ahora ambas personas se encuentran por encima de la media. Para evitar este tipo de situaciones en las que no sabríamos determinar si la persona que levanta 78 kilos está cerca de la media o un poquito más fuerte que los demás, es necesario que ampliemos nuestro tamaño muestral. Recordemos que estas conclusiones las hemos obtenido solo evaluando a 10 participantes. Deberíamos de ampliar nuestro tamaño muestral para asegurarnos que los valores que obtengamos sean una descripción más cercana a la realidad. En definitiva, las medias de dispersión nos van a dar información muy interesante sobre la homogeneidad de las medidas que obtengamos en una muestra. Puede ser un club de fútbol o puede ser un gimnasio o los participantes de una investigación. Además, hemos visto que la media por sí misma nos da un valor sesgado y poco aproximado a la realidad, por lo que es conveniente aplicarle un intervalo de confianza. Hemos visto que este intervalo de confianza lo podemos calcular sumando y restando la desviación típica o sumando y restando el doble de la desviación típica. Además, hemos visto que el Z-score nos permite comparar la posición individual de un valor respecto a una muestra. Por ejemplo, si quisiéramos conocer si el rendimiento de un jugador respecto al equipo es muy sobresaliente. Por último, hemos visto que los valores extremos pueden alterar estas medidas y es conveniente identificar el intervalo de confianza al 95% para poder identificar y decidir si incluir o no estos valores extremos. Ahora que ya sabes describir una muestra, puedes echar un vistazo al resto de vídeos para aprender a identificar instrumentos de medida válidos y fiables y comparar los resultados